De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar con David Yabo desde Israel. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, David es una persona muy activa en las redes sociales en defensa de Israel, en lo que se llama Asbará, tratando de explicar lo que pasa en la realidad israelí, y ha liderado en estos últimos días un documento que ha salido con la ayuda de organizaciones como Cámara y ACOM, que también son conocidas para la gente de Radio Sefarad, y que habéis titulado El BDS al descubierto, un movimiento racista. Y BDS pues son las siglas que últimamente nos están sonando tanto de boicot, desinversión y sanciones a Israel. ¿Por qué un movimiento racista, David? Bueno, por la sencilla razón de que una de las bases, uno de los objetivos que plantea el BDS es la vuelta de los refugiados palestinos a Israel, que según la UNRWA son unos 5 millones. Es decir, que el BDS lo que plantea es que Israel absorba 5 millones de árabes dentro de un país con 6 millones de judíos. Es decir, destruir demográficamente al Estado judío tal y como lo conocemos, destruir a Israel. Eso es básicamente el problema que plantea el BDS, y yo sinceramente creo que apoyar a la causa palestina, apoyar al pueblo palestino, apoyar que tengan un país, una independencia, no significa querer destruir a Israel, que es el objetivo en sí del BDS. Por eso pensamos, y no es que pensemos, es que vemos que es un movimiento racista. Uh-huh. Racista porque respecto a los derechos de los judíos no los tratan como los derechos de los demás. No es que no los trate, o sea, yo creo que el objetivo está, si el BDS lo que quiere es ayudar al pueblo palestino, lo que tienes que hacer es centrarse en el propio pueblo palestino. Al BDS yo creo que no le importa cuántas mujeres palestinas son ajusticiadas mediante los asesinatos de honor, y si le importa, no busca una solución porque están siempre acusando a Israel. Tampoco le importa que tengan en Palestina más grupos terroristas que partidos políticos. Es decir, los derechos, lo importante, lo que hay que hacer al pueblo palestino es otorgarle sus derechos. Un gobierno que se moleste en fomentar esos derechos, en la igualdad, y después ayudarle. Claro que sí, Israel debe ayudar al pueblo palestino a alcanzar su independencia. De hecho, es lo que dice Oslo. Oslo anima a ambas partes a sentarse y negociar. Lo que no puede haber es una ONG internacional o un movimiento como el BDS intentando engañar a gobiernos, a ayuntamientos, como lo que está ocurriendo en España, o demás asociaciones, diciendo que ellos son un movimiento de derechos humanos, cuando lo que están haciendo es pidiendo claramente la destrucción de un país, en este caso Israel. Uh-huh. Pero tú dices es una ONG, pero tampoco es que se identifica muy claramente como una ONG, sino como un movimiento, ¿no? ¿Y de dónde surge? ¿Quién lo lidera? Lo lideran varios digamos, palestinos o individuos de origen palestino. Tenemos, por ejemplo, a Omar Barghouti, nacido en Qatar. Este señor es el que lidera, en el caso del BDS, un BDS cultural, es decir, que intenta que universidades a nivel internacional boicoteen profesores israelíes o profesores judíos, que haya charlas de distintos profesores a otras universidades. Y da la casualidad que este señor tiene un máster en la Universidad de Tel Aviv y es el que pide el boicot cultural de Israel. Uh-huh. Es un poquito hipócrita por su parte. Uh-huh. Aquí hemos visto, en España hemos tenido hace unos meses un incidente con el BDS que ha dejado a las claras que, más allá de las reivindicaciones que tienen con Israel, parece que el problema es con todos los judíos. Estamos hablando del Festival Rototom y la actuación del cantante estadounidense Matisiao. Porque a ningún otro cantante de ningún otro país se le pedía que se pronunciase respecto a su postura política, ¿no?
ahí está demostrándose que el movimiento BDS lo que persigue es que un judío tenga una conexión con Israel. No importa qué ideología tenga ese judío. Si apoya a Israel o si ama a Israel, ya es objeto de persecución, de una persecución como la que ha sufrido Matityahu. O también, por ejemplo, Noa, la judía israelí, mundialmente conocida, la cantante israelí. Ella es pro paz, ella quiere un Estado palestino, ella se declara también sionista, ella ama a Israel, ella quiere como israelí un Estado palestino porque de verdad es necesario un Estado palestino junto a Israel con fronteras seguras. Sin embargo, a esta mujer también se la boicoteó en Vitoria. ¿Por qué razón? Es decir, si tenemos una israelí que está a favor tanto de la desocupación, digámoslo así, de devolver los territorios a los palestinos o de entregárselos, ¿por qué se le boicotea? Nos da que pensar de que porque es judía o porque es israelí o porque se identifica con Israel. Todo lo que se identifique con Israel ya es objeto del BDS. De hecho, las Naciones Unidas condena, según la ONU, discriminar por motivos nacionales también es un tipo de racismo. Uh-huh. Y creo que Francia se ha pronunciado y también el Reino Unido respecto a que es ilegal hacer ese tipo de boicots a países, ¿no? Exacto. De hecho, la autoridad palestina ya en el 2004, en un juzgado de Ramallah, condenó a 3 miembros del BDS por disturbios y alterar el orden público. Incluso Abbas ya demostró su negativa al boicot a Israel, porque la OLP tiene el mismo argumento que Israel, la misma idea, que es Oslo, que son 2 estados para 2 pueblos. Y el BDS no quiere 2 pueblos ni 2 estados, quiere destruir a Israel. Uh-huh. Pero cuando hablabas de esta condición al principio de esta entrevista del tema del retorno de los refugiados, pues también Abbas lo ha esgrimido en más de una ocasión como una condición para la paz, ¿no? Yo pienso que Abbas tampoco puede decir que no a la vuelta de los refugiados porque si no el pueblo se lo come. Hay muchos intereses políticos que puede ser que no sepamos si exactamente él quiere o no quiere. Es decir, la ONU tampoco especifica que deben devolver, sino que se pueda haber compensaciones económicas. Es un tema que tiene que estar encima de la mesa entre ambas partes, Israel y los palestinos, no en un movimiento que se dice por derechos humanos y realmente no lo es. Uh-huh. ¿Y por qué ahora tiene tanto auge, por ejemplo, en España, en estos ayuntamientos que se están pronunciando? Hubo un intento en Córdoba, otro intento en Sabadell. Solo hay que ver qué partidos políticos integran esos ayuntamientos. El BDS lo que está haciendo es una campaña muy fácil de localizar los ayuntamientos donde hay partidos políticos que simpatizan con la causa palestina, ya sea Podemos, ya sea Izquierda Unida, ya sea también el PSOE, parte del PSOE. El tema está en que no hace falta simpatizar con la causa. Yo también puedo simpatizar, tú también. El 73% de los israelíes sí está a favor de un Estado palestino. La cuestión es que el BDS lo que persigue es mucho más agresivo, es destruir a un país. Hay, como lo que me preguntabas, la cuestión es que tienen mucho poder estos partidos, entonces están teniendo mucha fuerza en esos ayuntamientos. Uh-huh. Bueno, también hemos tenido esta semana una buena noticia que algún ayuntamiento, antes de que se planteara, pues han hecho una moción para que nunca se plantee el boicot a Israel. Esto ha pasado en Guarromán, en Jaén, y esperemos que sirva de modelo para que otros ayuntamientos eviten este tipo de posturas que aparte no sirven para mucho, ¿no? Es como en esta campaña política electoral que has mencionado, que estamos viviendo en estos días,
pues hubo dos partidos que casi lo primero que dijeron que iban a hacer antes de la economía, antes de hablar de la realidad social o la industria o yo qué sé, de las universidades, dijeron que lo primero que iban a hacer era reconocer el Estado palestino. Pero el problema es cómo se puede reconocer un Estado palestino que todavía no tiene ni fronteras ni tiene digamos, un arreglo con el país del que se va a desgajar, ¿no? Exacto, todo yo pienso que es cuestión de votos, de rascar un poquitito el tema ahora. Al final, lo que al final debe de ser lo que se acuerden en ambas partes. No importa lo que diga España, lo que diga Estados Unidos, lo que diga el BDS, al final, si los palestinos quieren un país, van a tener que sentarse con Israel. Uh-huh. Y yo, si tengo que hacer un llamado a los ayuntamientos que aún están por adherirse al BDS, yo les diría que no lo hiciesen si es que están en contra de destruir a Israel. Lo que yo les pediría es que sí exigiesen a la autoridad palestina o a Israel también retomar las conversaciones. Solo así podrá haber un Estado palestino. Uh-huh. Dime una cosa, David, ¿cómo surgió la idea de hacer este documento? Este documento está en formato electrónico, es como una especie de folleto electrónico, no sé si tiene 8 páginas o algo así, ¿no? 9 páginas. 9 páginas, es como una pequeña revista, solamente que en vez de ser de papel está en este formato electrónico, el ISU, que es muy habitual hoy en día para las publicaciones, y donde se clarifican y se habla en un lenguaje muy accesible de estos temas, ¿no? De hecho, esa era la idea. Yo lo estaba comentando con una amiga mía, se llama Rosa. Ella me dio la idea. Me dijo, ¿por qué no hacemos un folleto, un dossier en el que se plasme todas las ideas de forma resumida para que la gente no se agobie? Porque hay gente que incluso no sabe situar a Israel en un mapa y ya tiene la opinión sobre Israel. Y eso ha ocurrido y ocurre un montón de veces. Entonces, ¿para qué entregar un folleto de 40 páginas que la gente no lo va a leer o no lo va a entender o va a decir voto que sí por no tener que leerlo más? Vamos a plantear este objetivo de forma resumida, fácil y clara. Es decir, cuando la gente quiera saber más, que investigue o por su cuenta o que siga, para que pida más información. Uh-huh. ¿Y tú para qué, en qué te ayudaste de estas organizaciones como Cámara y ACOM para realizarlo? Me ayudé, por ejemplo, en datos sobre el tema del genocidio, ¿no? Que es uno de los temas estrellita del BDS que acusa a Israel de practicar genocidio. Entonces, busqué información sobre realmente sobre términos específicos, es decir, lo que la ONU habla de genocidio, que es una limpieza étnica, etcétera. También el tema del bloqueo, sobre todo el tema de la ley internacional que habla del bloqueo. ¿Por qué es legal el bloqueo israelí a la Franja de Gaza? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, con el tema del genocidio, ahí se ve claramente con unos gráficos que demuestran cuando hay un genocidio, por ejemplo, la cantidad de judíos que había en Europa, con el paso de los años hay un escalón, una bajada en picado, ¿no? En los años 30, 40, y también incluso se podría hablar de la presencia de los judíos en los países árabes, que también no hay un genocidio, no hay una matanza, pero sí hay una expulsión soterrada de los judíos de los países árabes, y en cambio ahí está la acusación de que Israel practica el genocidio con los árabes, pues es que no solamente que no lo hace, sino que la población sigue subiendo y a un ritmo a veces superior a la media nacional, ¿no? Uh-huh, exacto. Bueno, y tenemos allí también otros términos, como el que tú hablabas del bloqueo, y se explica cuál es el tema del bloqueo. ¿Recuerdas algún otro tema también de, digamos, temas claves de los que explicáis en ese folleto? Básicamente es eso, es decir, explicar según la ley internacional por qué es legal o ilegal. El tema, por ejemplo, también de la valla, ¿no? Que es de carácter defensivo. Además, el Tribunal Internacional de Justicia
que emitió una resolución no vinculante instando al desmantelamiento de la valla de defensa, etcétera, etcétera. Pero lo que la gente desconoce es que no tiene jurisprudencia en la región. Uh-huh. Porque aparte no es una valla transnacional, no es una frontera. No, es simplemente defensiva, carácter defensivo. Si no hubiese habido atentados, esos masivos atentados que hubo en el 2000, 2002, 2003, 2004, no se hubiese tenido que construir una valla. Uh-huh. Bueno, y hablando de estos atentados de esta época terrible de la Segunda Intifada, a principios del milenio, pues resulta que los datos son escalofriantes. Si uno se extrapola la cantidad de israelíes judíos asesinados en esos años y lo lleva a, por ejemplo, a la misma cantidad en relación a la población española, hubieran sido 6.000 muertos, ¿no? Es una cosa que realmente pone los pelos de punta la cantidad de gente que hubiera podido, digamos, ser el equivalente en España a lo que estaba pasando en Israel en aquellos años y que justifica. Y 6.000 muertos en 5 años. Sí. Algo que, por ejemplo, el terrorismo de ETA dejó en 50 años 1.000 muertos. Es decir, es para tomarlo en serio, para que la gente entienda cuál es el objetivo de frenar de forma radical esos atentados. David, ¿dónde la gente puede leer este folleto? Porque evidentemente no está en papel, lo pueden imprimir, pero ¿dónde lo encuentran en Internet, por ejemplo? En Internet lo encuentran en la página de ACOM. Uh-huh. Muy bien, pues ya saben, entrar en la página de ACOM. Seguramente también habrá alguna referencia a ello en la página de Cámara o de Revista Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues desde aquí nosotros les recomendamos su lectura, primero para que cada uno de nosotros sepa muy bien de qué estamos hablando, porque no somos especialistas en Medio Oriente cada uno de nosotros. Y segundo, porque muchas veces cada uno de los que no solamente que somos judíos, sino que simplemente personas que aceptan la existencia de un país judío, pues muchas veces son interpelados como diciendo, no, pero es que tú no sabes porque los judíos y los israelíes cometen genocidio y tienen el muro de la vergüenza y bloquean a un país, etcétera, etcétera. Bueno, ahí pueden encontrar muchas de esas respuestas de forma sencilla para acallar algunas voces que no tienen la razón, ¿no? Exacto. Pues nada, muchas gracias David Llavo por habernos explicado esto, pero más todavía por haberte, digamos, tomado el trabajo de recopilar esta información y subirla a Internet en forma de folleto accesible a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.